Lo prometido es deuda. Bienvenidos a este tema muy controversial. En esta enseñanza vamos a ver cuál es el día correcto. Si el día Shabbat para guardarlo para ir a la iglesia o el día domingo. Y antes de que empiece a enseñar lo que tengo aquí en el pizarrón y lo que tengo en las escrituras, quiero decirles algunos puntos como introducción. Espero los escuche para que usted sepa cuál es el rumbo en que estoy yendo. Yo no creo en guardar la ley para ser salvo. Yo no creo en guardar la ley, la Torá, el Pentateuco, los 10 mandamientos, la ley mosaica, como usted le quiere llamar, para ser salvo. Yo creo que debemos guardar la ley, la Torá, porque ya somos salvos. Son los mandamientos que se mencionan mucho para guardar en el mal llamado Nuevo Testamento. Aún en Revelación o en Apocalipsis encontramos bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios. No será un ataque a los cristianos que guardan el domingo. No es para atacarlos, tirarles pedradas, es más bien para edificación. Este video tendrá una segunda parte. Tengo mucho que decir, mucho que enseñar y no será suficiente un video. Si usted quiere debatir conmigo, no lo haga en los comentarios abajo del video. Mejor póngase en contacto conmigo y ponemos una fecha, debatimos de una manera ética, de una manera respetuosa y subimos el debate a las redes sociales para beneficio de los oyentes. Escuche lo que voy a decir. No hay ningún mandamiento en las escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios para que guardemos el día domingo. No hay ningún mandamiento. Mas sin embargo, para guardar el Shabbat hay un mandamiento en la ley, en los 10 mandamientos, y hay muchas exhortaciones en el mal llamado Antiguo Testamento, en el Tanaj, en la Torá. Ahora quiero darles un pequeño testimonio para que usted sepa que lo que he estado predicando, enseñando a través de estos videos, no es porque me saqué una carta debajo de la manga. Me convertí hace ya casi 20 años atrás, me convertí a Cristo. Recibí a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador, creí en Él. Nací de nuevo, como dice Juan capítulo 3. Y después de los 2-3 meses comencé a evangelizar casa por casa. Lo hice con amor. Aunque nuestro pastor en la iglesia donde yo pertenecí nos exhortaba y nos lo decía, yo comencé a predicar el evangelio casa por casa porque yo vi que era un mandamiento de la palabra de Dios y además estaba agradecido con el Señor y además no era egoísta y quería compartir las buenas nuevas de salvación. Entonces, al usted ir casa por casa, usted se va a dar cuenta que hay muchas religiones, muchas denominaciones y que cada una de ellas tiene diferentes doctrinas, diferentes creencias. Por lo tanto, usted como ganador de almas, como evangelizador, usted tendrá que aprender mucho la palabra de Dios. Claro, hay ciertos métodos para evadir, pero no era mi caso. Entonces yo tuve que aprender muchos versículos, muchos textos para refutar todas esas doctrinas que yo me encontraba en las casas. Me estoy refiriendo a Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucha denominación, hay mucha religión, incluyendo, aunque no, a los ateos y a los agnósticos. Yo vengo del ateísmo, crezco como católico, me convierto en ateo por haber seguido la falsamente llamada ciencia, pseudociencia. Realmente la ciencia atea, eso es lo que es, una pseudociencia. Y me volví ateo porque leí mucho sobre las ciencias, sobre todo las ciencias exactas. Yo soy un lector nato y me gusta, me encanta la lectura, me gusta aprender, me gusta estudiar. Por lo tanto, cuando me convierto a Cristo,
no se me va, no se me quita ese deseo y comienzo a estudiar las escrituras, comienzo a memorizar muchos versículos y comienzo a defender el domingo y a refutar el sábado, ese día que guardan los adventistas del séptimo día. Déjeme decirle, el Shabbat, que así se le dice en hebreo al séptimo día, como algo, Shabbat significa prácticamente solamente reposo. Yo no creo en guardar el sábado, creo en guardar el Shabbat. El sábado es un día del calendario gregoriano por Gregorio, un obispo romano católico, que impuso este calendario que usamos el 99% de los gentiles. El sábado está en los días de la semana: domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Pero el Shabbat y el sábado no es lo mismo. Le voy a decir por qué. El sábado comienza después de las 12 de la noche del día viernes. Después de las 12 de la noche ya es día sábado. El Shabbat comienza después de las 6 de la tarde del día viernes de nuestro calendario. Entonces, así como hay un minuto de separación entre el viernes y el sábado, hay un minuto de separación entre el Shabbat, que es el séptimo día, y el primer día de la semana. Es mejor que usted aprenda eso para que cuando lea sobre todo el Nuevo Testamento se dé cuenta que no es el domingo. Por ejemplo, si el Shabbat, vamos a hablar del Shabbat porque era el calendario que usaban los apóstoles y que usaba el Señor Jesucristo, Yeshua. Ese era el calendario hebreo que usaban los judíos y siguen utilizando hasta el día de hoy. No se diga para celebrar las fiestas solemnes, las fiestas hebreas, que también son mandamientos para guardar. Ese será otro tema después. Entonces, el Shabbat comienza el viernes, nuestro viernes, calendario gregoriano. Comienza el Shabbat viernes 6 de la tarde hasta el otro día 24 horas. Termina el sábado a las 6 de la tarde. Quiere decir que en el día sábado de nuestro sábado, después de las 6 de la tarde, comienza para los judíos. Después de las 6 de la tarde con un minuto, comienza el primer día de la semana. Cuando nosotros leemos el primer día de la semana, no está hablando del domingo en nuestro calendario. Está hablando del día sábado de nuestro calendario. Cuando recogían las ofrendas en un tiempo cuando Pablo, Shaul de Tarso, en 1 Corintios 16, 1 y 2 enseña que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Estaba hablando ahí de nuestro sábado, pero para ellos era un minuto después del Shabbat, media hora después del Shabbat. ¿Y por qué lo hacían el primer día de la semana? Porque los judíos no recogen ofrendas ni diezmos en el Shabbat, en el día de reposo, porque ellos lo guardan y está mandado por Dios que no se haga ninguna obra el día Shabbat, el día de reposo. Entonces no hay ningún mandamiento para que guardemos el domingo. Ahora quiero darles un pequeño testimonio para que usted sepa que esta doctrina entonces no la traigo debajo de la manga, les decía. Entonces yo comencé a memorizar muchos textos para defender el día domingo y refutar el día sábado. Realmente en ese tiempo yo no conocí a judíos ni a su doctrina, solamente los que mencionaban las escrituras. Comencé a aprender que en Mateo 28, 1 y 2 habla del primer día de la semana, cuando fueron las mujeres a ver al sepulcro. Comencé a aprender que en Marcos 16, 1 y 2, hasta el versículo 9, 8 y 9 también lo menciona. En el 1 y 2 habla que fueron las mujeres después de la resurrección de Jesucristo, de Yeshua. En Lucas capítulo 24, inclusive en el último capítulo prácticamente de cada evangelio, de cada libro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se menciona la resurrección. Lucas 24, por ejemplo, 1 y 2 lo menciona. Juan, en este caso es el penúltimo capítulo, Juan capítulo 20, 1 y 2, las mujeres van al sepulcro. En el versículo 19
el primer día de la semana están los discípulos reunidos. ¿Por qué están reunidos el primer día de la semana? Porque unos minutos antes en el Shabbat lo están guardando y están reunidos, están congregados para guardar el Shabbat y por miedo de los judíos. Juan 20:26 también menciona lo mismo, que están reunidos los apóstoles, están el primer día de la semana, pero ellos no fueron a las 6 de la tarde al primer día de la semana para guardar el primer día de la semana, sino estaban reunidos, congregados como costumbre judía desde el día Shabbat, desde unos minutos antes. Y yo quiero que usted sepa eso, que el primer día de la semana comienza después de las 6 de la tarde del mismo Shabbat, o para nosotros, perdón, de nuestro sábado. Para cuando nosotros es domingo en la noche, para ellos ya es el día 12, hermanos. Entonces usted tiene que aprender cuándo empieza y cuándo termina el día hebreo, el día judío, para que así entienda mejor las escrituras. Ahora, ¿por qué dije el mal llamado Antiguo y Nuevo Testamento? Ahora sí entro en tema. Porque en el segundo siglo, sí, después del año 100, después de Cristo, los apóstoles ya estaban falleciendo, estaban muertos prácticamente. Tal vez Juan, el discípulo amado, estaba vivo todavía. Tal vez terminaba de escribir Apocalipsis. Entre el año 85 o 95 después de Cristo nació un hombre llamado Marción. Marción del Ponto, conocido. Del Ponto porque era ese lugar, el Ponto. Y se menciona también ese pueblo en Hechos capítulo 2. Entonces Marción del Ponto fue un teólogo que fue el que le dio el nombre de Antiguo Testamento y de Nuevo Testamento. Y eso fue un grave error y eso fue una piedra de tropiezo para nosotros los gentiles. No se diga para después del siglo XV, cuando vino la reforma o los reformadores con Martín Lutero, Juan Calvino, Rico Zwinglio, entre otros. ¿Por qué? Cuando él dijo Antiguo Testamento, estaba hablando de que el Dios del Antiguo Testamento era malo, vengativo, asesino, y que el Dios del Nuevo Testamento, refiriéndose a Jesucristo, era un Dios bueno y un Dios de amor. Él fue el que le hizo esa separación de palabras. Yo en mi Biblia le arranqué la hoja que dice Nuevo Testamento. Usted puede ver Malaquías. Después de Malaquías no tiene ninguna hoja en blanco que diga Nuevo Testamento. Y comienza y dice Mateo. Inclusive le subrayé y le quité el san. Después con un corrector le voy a borrar bien. Porque san viene de un prefijo de un nombre que le da la Iglesia Católica, la religión católica, a estos libros. Que no debería ser así. Entonces, Marción del Ponto fue el que le puso Antiguo Testamento al Tanaj, a las Escrituras y Nuevo Testamento. Yo creo que es solamente un testamento, una sola palabra de Dios, una sola escritura. ¿Por qué? Porque cuando decimos Antiguo Testamento, muchos entienden y creen, así lo entendí yo al principio de mi vida cristiana, que ya el Antiguo Testamento, como es antiguo, que está caducado, anulado, y usamos unos textos del Nuevo Testamento para supuestamente enforzar esa doctrina. Y no, el Antiguo Testamento no está anulado, no está caducado, no. Los 10 mandamientos, incluyendo el Shabbat, no está anulado. El Pentateuco o la Torah no está anulado o anulada, hermanos. Sigue vigente y lo voy a probar con esta enseñanza. Por ejemplo, ahora, a Marción del Ponto, antes de cambiar de tema, a Marción del Ponto le llaman ahora el hereje. Fue un teólogo hereje por esta causa, porque dividió a Dios en dos dioses, y haciendo uno bueno y uno malo, y haciendo un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Y dicho sea de paso, a la palabra Antiguo Pacto, que se menciona mucho en Hebreos, un poquito en Romanos y un poquito en Gálatas, no se refiere al Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Antiguo Pacto se refiere al sacrificio por los pecados, a la Pascua. Ese es un pacto, la Pascua. Era el sacrificio por los pecados del pueblo de Israel, y después sería por los pecados de todo el mundo, que sería el sacrificio de Jesucristo. Entonces, si algo quedó anulado,
yo digo que el que quedó anulado fue el antiguo pacto, el sacrificio por los pecados. Cuando Jesucristo murió crucificado, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, dando a entender que ya no eran necesarios los sacrificios por los pecados. Eso fue lo que quedó anulado, hermanos, y no el séptimo día, no el día de reposo, no el Shabbat. Por ejemplo, aquí dice antes, se refiere antes de la ley, durante la ley de Moisés, supuestamente la era de la iglesia, la gracia supuestamente, y el milenio. Antes de la ley, Dios descansó en el séptimo día, día de reposo. Durante la ley, Dios da el mandato, el mandamiento de que guardamos el Shabbat o el día de reposo, el séptimo día. La iglesia gentil, no los judíos, la iglesia gentil, los romanos y griegos de aquel entonces, los gentiles en los tiempos de los padres de la iglesia, hermano, estoy hablando después de los apóstoles, los gentiles eran romanos y eran griegos mayormente. Ellos fueron los que se separaron de los judíos que guardaban, incluyendo los apóstoles, lo voy a probar. Los apóstoles guardaban el Shabbat, guardaban el día de reposo, guardaban el séptimo día. Pero los gentiles, después de Marción del Ponto, después de Irineo o San Irineo, como le llaman los católicos, comenzaron a meter herejías destructoras, como fue profetizado en Hechos capítulo 24 por el apóstol Pablo, Shaul. Ya no lo guardan los gentiles, ya no lo guardamos, y en el milenio se va a guardar el séptimo día, el día de reposo. Antes de la ley se guardó, y durante el milenio, vamos a decirlo así, después de la ley, se sigue guardando. El problema está aquí en lo que los cristianos llamamos la era de la iglesia, o la era de la gracia. Es otra doctrina errónea. Cuando Pablo dijo que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, Pablo está enseñando que ya no estamos bajo la sentencia de la ley, la condenación de la ley, porque Él la cumplió por nosotros, pero no significa que la abolió, sino bajo la gracia, bajo la cobertura de la gracia. Ya no estamos bajo la condenación de la ley, porque estaba escrito en la ley, recuerdes, hermano, estaba escrito que maldito el que no permaneciere en esas cosas para hacerlas. Maldito todo el que es colgado en un madero, y el alma que pecare, esa morirá. Y la paga del pecado es muerte. La condenación que nosotros los pecadores merecemos por el pecado, ya fue abolida la condenación. Ese es el acta de los decretos que menciona Colosenses 2, versículos del 13 al 17. Les decía entonces que yo memoricé muchos versículos para refutar el día sábado y apoyar el día domingo. Memoricé Mateo 28, les decía yo, Marcos 16, 1 y 2, Lucas 24, 1 y 2, Juan 20, 1 y 2, 19, 26, Juan 20, 19 y 20, 26, Hechos 27, cuando habla el primer día de la semana, Primera de Corintios 16, 1 y 2, cuando Pablo dice cada primer día de la semana, ahí está hablando de una ofrenda especial. Dice, guardándolo para cuando yo llegue, entonces no se recojan ofrendas, o sea, ofrendas para ese propósito que él tenía. También usaba Colosenses 2, del 13 al 17, y ahora lo voy a explicar. Antes de leer estos tres textos que tengo aquí en el pizarrón, quiero explicar Colosenses capítulo 2 del 13 al 16, que también yo usaba para defender el domingo y refutar el día sábado, o el día de reposo, o el séptimo día. Voy a explicarlo porque en el video anterior no lo expliqué y se me acabó el tiempo, por eso no lo expliqué. Ahora es el momento, voy a explicar este pasaje que van a usar y usan, y yo usaba para defender el domingo, malinterpretándolo. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros y a ustedes, significa, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, se refiere a los gentiles que no estaban circuncidados, os dio vida juntamente con él, o sea, con Jesucristo, con Yeshua, perdonándoos todos los pecados. Jesucristo nos perdonó todos nuestros pecados porque Él los pagó todos en la cruz. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo y en su sacrificio, nuestros pecados son anulados. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros,
que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Yo antes entendía, y con esto, de esta manera refutaba el sábado, yo entendía que Jesucristo había anulado el acta de los decretos, o sea, yo entendía que había anulado los 10 mandamientos, que había anulado el Pentateuco, la Torá. Pero fíjense, lo que anuló Jesucristo, dice, anuló el acta de los decretos. ¿Qué son decretos? Son sentencias, son dictámenes, son juicios. En otras palabras, una vez Jesucristo pagó por mis pecados y yo lo acepté, su sacrificio, creí en Él, Él me perdonó, dice versículo 13 al final, me perdonó todos los pecados. Una vez me perdonó todos mis pecados, entonces ya los decretos son sentencias, ya no tienen ningún poder. ¿De qué me van a sentenciar? La ley, ¿cómo me va a decretar un juicio si mis pecados ya fueron todos perdonados, ya fueron pagados? Mi deuda con el Creador, mi deuda ya fue pagada, ya fue saldada. Entonces Jesucristo anuló los decretos. ¿Cuál es el acta de los decretos? Las sentencias por no guardar los mandamientos. Como dice la ley, maldito el que no permaneciere para hacer las cosas que están escritas. El alma que pecare, esa morirá. Nosotros ya no morimos eternamente, porque ese decreto, esa sentencia, ya no tiene ningún poder en nosotros, porque nuestros pecados ya fueron perdonados. A eso se refiere. Eso fue lo que anuló, no los 10 mandamientos. Y lo voy a probar porque los apóstoles siguieron guardando los mandamientos. Los apóstoles siguieron guardando el Pentateuco, la ley mosaica, y se los voy a probar. Versículo 15, Colosenses 2:15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, o sea, por esa causa. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice, nadie os juzgue. Yo entendía antes con este versículo que por lo tanto nosotros ya no tenemos que guardar el día de reposo. Podíamos beber cualquier cosa, podíamos comer cualquier cosa, y ya no tenemos que guardar las fiestas solemnes o las lunas nuevas o los Shabbat, los días de reposo, que ya lo dije. Entonces yo entendía, no, lo que está diciendo allí Shaul, Pablo de Tarso, está diciendo que como ya fue anulado todo eso, ahora ya nadie nos debe de condenar porque nosotros guardamos esto. No porque no lo guardamos, sino porque lo guardamos. Versículo 17, es la clave del 16. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Dice, todo lo cual es sombra. Ese versículo yo lo entendía que era sombra del Antiguo Testamento, que el Nuevo Testamento, como ya se cumplió, ya no hay que cumplirlo. No. Dice que es sombra de lo que ha de venir, no de lo que ya vino. De lo que ha de venir, o sea, en el futuro. Se lo explico y se lo pruebo. En el milenio no solamente se va a guardar el día de reposo, supuestamente ya quedó anulado. También se van a guardar la fiesta de los tabernáculos. Y la fiesta de los tabernáculos es una fiesta hebrea que está en la ley. En Levítico capítulo 23, en todo el capítulo, usted puede encontrar las 7 fiestas hebreas, las 7 fiestas. Ahora, si la ley, esto es para los pastores que piden el diezmo y lo exigen, y que no creen que está vigente la ley. Yo sí creo que está vigente los 10 mandamientos. Yo sí creo que está vigente la ley de Moisés. Entonces, si la ley ya fue abolida, si ya no somos bajo la ley, ¿por qué se debe de diezmar? Si los diezmos es una orden, es un mandato de Dios, de los 10 mandamientos, ¿por qué los pastores que no creen en guardar el Shabbat, el día de reposo, el sábado, el séptimo día, perdón, ¿por qué exigen el diezmo? No tiene sentido. El diezmo es una exigencia de la ley. Si ya no estamos bajo la ley, entonces ya no tenemos que diezmar. Pero como sí debemos guardar la ley, yo lo creo, sí debemos diezmar. Por ejemplo, yo antes defendía de esta manera el diezmo.
que aunque ya no estábamos bajo la ley, pero como el diezmo fue dado antes de la ley, Jacob prometió, si voy a ir y pongo esta piedra, dijo Jacob, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Yo usaba eso, pero eso es una promesa voluntaria. Dios no le está exigiendo el diezmo a Jacob. Jacob, de su propio corazón, está prometiendo. Quiere decir que algo voluntario no se debe de exigir, es porque simplemente una persona lo prometió. Otro elemento que yo usaba, otro punto para defender de dar el diezmo, era que como Abraham le dio todos los diezmos a Melquisedec, que es una figura de Jesucristo, y para mí era Jesucristo. Entonces, como Abraham le dio todos los diezmos, le dio el botín a Melquisedec, rey de Salem, entonces, está antes de la ley, entonces nosotros también deberíamos dar el diezmo. Yo decía, y muchos pastores lo dicen, porque el diezmo empezó antes de la ley. Sí empezó antes de la ley, es cierto, en Génesis, pero no fue obligatorio en Génesis. Antes de la ley no fue obligatorio. Entonces no se debe de hacer algo que no es obligatorio si la ley ya fue abolida. Pero como no fue abolida, se debe de guardar el Shabbat, día de reposo. Se debe de guardar la fiesta de los tabernáculos, y hay un porqué. Es porque el milenio representa la fiesta de los tabernáculos. Y no solamente eso, también el no matarás sigue vigente. Cuando a mí me decían, entonces si la ley ya fue abolida, ¿tú puedes matar? Porque dice la ley no matarás. Yo decía, no, porque hay una nueva ley, que nos amemos los unos a otros. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Yo decía, entonces ya por eso, aunque ya no estamos bajo la ley, decía yo, entonces ya con este nuevo mandamiento que Jesucristo nos da en el Nuevo Testamento, ya cumplimos eso. No tiene sentido. Porque suponiendo que fue anulada, abolida, entonces ya no hay una ley que me diga que matar es pecado. Vamos a suponer, ¿no? Como ya no estamos bajo la ley de Moisés o la ley de Dios, la Torah, entonces yo mato a alguien. ¿Y qué tengo que hacer en la iglesia, en la congregación? No, pues me arrepiento, porque fallé en el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pastor, reverendo, líder, lo que sea, yo maté a alguien, pero yo me arrepiento. No, es un delito. Y es un delito, no solamente es un pecado, es un delito matar. Y es un delito porque Dios lo dijo, no matarás. Los mandamientos todavía están en el mal llamado Nuevo Testamento, que se deben de cumplir. Lo voy a probar, tengo que apurarme. Ahora, vamos a ver que entonces en Génesis 2:2, vamos a ver lo que dice el pizarrón, y ahorita les pruebo que los apóstoles siguieron guardando los mandamientos del antiguo, de la ley de Moisés, de la Torah, del Antiguo Testamento. Génesis 2:2 dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo en toda la obra que hizo. En el séptimo día Dios reposó. Cuando comienza el día, dice el versículo en Génesis capítulo 1, dice versículo 5, por ejemplo, llamó Dios a la luz día, y al destino le llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Dice, y fue la tarde y la mañana un día, porque el día comienza en la tarde, y comienza la puesta del sol a las 6 de la tarde. Bueno, le quería solamente eso como algo informativo. En Génesis 2:2 Dios reposó. Todos lo sabemos. Los que guardamos el domingo y los que guardan el Shabbat, todos sabemos eso. Ahora, aquí vamos durante la ley. Aquí se convierte en un mandamiento. En un mandamiento. Y será mejor que los pastores enseñemos esto, porque si no seremos llamados pequeños en el reino de los cielos. Al final de este estudio le voy a enseñar lo de Mateo capítulo 5, para que vea que muchos pastores serán llamados pequeños por haber enseñado a quebrantar uno de estos mandamientos pequeños. Éxodo 20, 8 al 10.
Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Y ya dice lo demás. Entonces, antes de la ley está el día de reposo. Durante la ley, la iglesia se separa del judaísmo. Eso fue lo que pasó. Pero en el milenio, ahorita voy a explicar con la historia y con Biblia por qué se separaron. Pero vamos a ver que en el milenio vamos a guardarlo. Hermanos que guardan el domingo y que no quieren guardar el Shabbat, el séptimo día, déjame decirle, usted va a guardar el Shabbat, el día de reposo, juntamente conmigo y juntamente con todos los judíos. No es porque Dios le dio excluyó a la iglesia por 2000 años, le dijo no la guardes, ustedes también guarden su domingo y cuando regresen conmigo al milenio, en la segunda venida, lo vamos a guardar todos. No, es que hay una mala interpretación y Dios se enoja y Dios va a estar enojado por todo esto. Si no lea todo lo que llamamos Antiguo Testamento y cómo se enojó cuando no guardaban el día de reposo, y Dios muchas veces se los juntaba toditos los días de reposo que no los guardaban y se los cobraba todas juntas. Venía juicio, venían los enemigos y los conquistaban entre plagas y otros castigos. Entonces vamos a Isaías 66, 23. Aquí está hablando del milenio. 66, 23. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová o Yahvé, o Yahweh, como usted le quiera llamar. Y de mes en mes, de día de reposo en día de reposo, vendrán todos. Vendrán todos. Everybody will come to pray the Lord. Todo mundo vendrá, todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Hermanos, ¿por qué se guardaba el Shabbat? ¿Por qué se guardará? ¿Y por qué ahorita, aquí en medio, se guardaba, se guardará? ¿Y por qué ahorita no se guarda? Por la mala interpretación. Porque Roma, que es la cuarta bestia, léalo, se lo he dicho varias veces, Daniel 7:25, Roma, que es la cuarta bestia, pensará en cambiar los tiempos y la ley, la palabra de Dios, o la ley de Moisés también, la Torá, hasta tiempos y medio tiempo. Todo esto se irá destapando poco a poco. Estamos en los últimos días. El Señor está revelando esto y otras cosas más. Ya se los he dicho. Su orgullo no la deja ver esto. Pero todos vamos a guardar hasta la fiesta de los tabernáculos, que es la séptima fiesta en las fiestas hebreas. Se lo voy a leer. No lo tengo aquí escrito, pero en Zacarías 14. Zacarías 14, vea cómo vamos a guardar la fiesta de los